Bueno, puedo decirle que para mí fue el conocimiento de Lenta una experiencia fundante en mi vida. Todo lo que soy, todo lo que he hecho, ha sido exclusivamente por ese encuentro que la providencia de Dios me permitió tener con él. Recuerdo siempre la primera vez que lo vi, que vine a su primera clase. Primera para mí, pero era la última de ese año. Y bueno, yo me sentí cautivado, ¿verdad? Tiene una personalidad cautivante, fascinante, un orador nato, una claridad conceptual pocas veces vista, un hombre que tenía la verdadera pasión de la verdad, un hombre que iba desde la experiencia más inmediata del diario del día y tenía una pericia, una maestría, ¿no? Un don docente, que a partir de ese dato del día, sacaba a lo mejor del diario La Razón de la tarde, se elevaba hasta las elucubraciones abstractas más elevadas, ¿no? Se elevaba, se remontaba, era un remontarse, partía de la tierra, ¿no? Se remontaba alto, hay que decirlo, ¿eh? Y después, cuando llegaba ahí, volvía. Y entonces el hecho del cual había partido ha resultado iluminado con una luz que a nosotros mismos nos había ocurrido, ¿no? Eso era lo fascinante de esta como intelectual. Más allá de su enorme visión, su fabulosa memoria, etc., él tenía esa capacidad de ese ascenso y descenso, ¿no? Es decir, el alma del discípulo, el alma del que escuchaba, se sentía ascendida desde lo cotidiano a lo más alto de la explicación metafísica y teológica, y de allí volvía otra vez, ¿no? Y eso le daba un ritmo. Las clases de Lenta tenían un ritmo que a veces en los escritos no se advierte, pero sí se reflejía muy bien por dentro, ¿no? Y bueno, ese ritmo, esa capacidad es lo que me llamó más la atención en él y me fascinó el primer día. ¿Qué nos puede decir a 35 años del cobarde asesinato que sufrieron? Resumiría la situación en dos palabras: dolor y gloria. Dolor porque fue mucho más que mi suegro, fue mi padre. Pero gloria. Gloria porque, sin querer en esto adelantarme en nada al juicio definitivo de la Iglesia, creo que dentro es un marco grave. Y eso es glorioso. ¿Hoy ve algún intelectual parecido a Jordán Bruno Genta? Sí, veo varios. ¿Quiere que mencione algunos? Sí. Bueno, hay, por ejemplo, el doctor Rafael Breide, un hombre que es un gran intelectual, por ejemplo. También existe el doctor Enrique Díaz Arau, por ejemplo, Loza. Y bueno, ahora mismo, ¿no? Yo sé que estoy esperando que lo digan, aunque a mí me da un poco de pudor. Pero mi hermano Antonio, sí. Antonio evidentemente es un hombre. Caturelli. El doctor Caturelli también, el doctor Caturelli más en la parte filosófica, aunque con un fuerte compromiso político, ¿no? Y Antonio sí, Antonio tiene de Lenta, en otro estilo, en otra impronta, en conferencias, ¿no? Son importantes incluso. Tiene, digamos, esa pasión por la verdad, ¿no? ¿Qué es el nacionalismo católico, ya que algunos tergiversan? El nacionalismo católico, mire, uno de los tantos libros que nunca voy a escribir, es un libro que yo tengo pensado sobre el nacionalismo católico. Creo que el nacionalismo católico es un nombre impropio para una buena causa, porque la palabra nacionalismo es una palabra equívoca, no se sabe realmente qué es, tiene muchas acepciones. De hecho, el nacionalismo hace referencia a la nación. La nación es el conjunto de la gente que nace, es como digamos, la raza,
la materia de un pueblo, ¿no? Pero un pueblo es mucho más que una nación, una patria es mucho más que un pueblo y una nación. Sin embargo, el uso impuso nacionalismo, ¿no? Y así como si a mí mi padre me hubieran puesto en el Pomuceros, me hubiera cambiado el nombre, sí. Mis padres me pusieron nacionalista, yo pienso morir con ese nombre. Pero lo que pasa fue esto: el nacionalismo surge en Europa en los años 28, 30, sobre todo con la experiencia del fascismo italiano. Y tiene diversas concreciones, sobre todo la Falange Española, el franquismo. El nacionalsocialismo yo no lo pondría en esto, porque el nacionalsocialismo tiene otras raíces. Incluso hay expresiones de este tipo en Inglaterra. Y como pasa siempre, esa ola de pensamiento llegó a la Argentina. La Argentina en esa época, estamos hablando de los años 34, 35, era un país totalmente abierto a Europa. Y llegaba. Y aquí ocurrió un hecho extraordinario, porque ese nacionalismo que venía de Europa, quiere mencionar una rama muy importante, que es el expresionamiento de Charles Maurras en Francia. Ese nacionalismo cuajó en la Argentina y dio origen a movimientos políticos que básicamente eran críticos de la democracia liberal y proponían una renovación total de los sistemas políticos de estos países. Acá hay que mencionar a Germán y Lassuta, son los sentidos los fundadores. Pero ocurrió lo siguiente: ese nacionalismo, digamos, que quiere llamarlo no confesional, pero no necesariamente anticatólico, mucho menos, acá se fusionó con la tradición del pensamiento católico, que estaba representada, esa tradición, por intelectuales como Tomás Casal, por ejemplo, Mario Amadeo y Goyeneche, en su momento Guillermo de Anquín, que después fue a las antípodas. Bueno, toda esa gente que hizo, fusionó esas ideas del nacionalismo europeo, las expurgó de algunas desviaciones modernas que tenía y las integró en la línea de la filosofía de la tradición católica, sobre todo tomista. Y bueno, ahí entonces comienza a surgir este fenómeno que se llamó nacionalismo católico, ¿no? Que es el nacionalismo, pero fusionado con una concepción católica de la política. Por eso Ollenta decía: nuestro nacionalismo es un nacionalismo atemperado por el catolicismo. Porque si el catolicismo no atempera el nacionalismo se vuelve una actitud definitiva egoísta, ¿no? O corre el riesgo de hacerlo. Y bueno, y ahí surgen figuras sumamente importantes. Hay que mencionar al padre Julio Montiel, que fue uno de los primeros grandes extraordinarios de esta línea, y el padre Leonardo Castellani, ¿no? Y ahí surge, ya un poco más tarde, no porque Ollenta fuera de otra generación, sino porque Ollenta llega tarde a la fe, ¿no? Llega ahí surge Ollenta como una de las, más o menos alrededor de los años 38, 39, surge como una de las figuras representativas de este nacionalismo católico. Y con el tiempo llegó a ser, diría, uno de los representantes más relevantes del nacionalismo católico. Tal vez yo diría, sin lengua de nadie, que fue el que mejor lo definió, el que mejor lo perfeccionó el nacionalismo católico. Sobre todo en los últimos libros de Ollenta, Evolución Política del Cristiano, por ejemplo, el nacionalismo argentino, son libros donde el nacionalismo católico adquiere una definición y una precisión doctrinaria muy aquilatada. Muchas gracias.